Asturias. Gracias, señor presidente. Asturias se dedica mayoritariamente a la producción de leche UHT. Para nosotros, el ladrillo lechero, ya que se animó a incentivar la producción cuando en realidad existió una burbuja láctea que creció en base a falsas expectativas de consolidados mercados como el chino. Además, tampoco se tuvieron en cuenta situaciones geopolíticas como el veto ruso a los alimentos europeos. La liberación de los productos de la producción de la leche y la retirada de las cuotas lácteas hizo estallar a la baja el precio de la leche, un producto con tendencia a pérdida de valor, incapaz de generar una calidad diferencial. Y esto para nosotros es la sangre de los ganaderos y las ganaderas asturianas. Desde el fin de las cuotas lácteas desaparecieron cerca de 200 explotaciones. 100 granjas al año en Asturias desaparecen. Es el mayor ERE encubierto al mundo rural y afecta principalmente a los pequeños y a los medianos productores y productoras. El precio medio pagado es de 0,33 0,33 euros 33 céntimos el kilo de leche, lo que no alcanza los costes de producción que están calculados en 0,35. Esta situación afecta a todos los sectores, ya que la leche que no se produce en el marco proteccionista de las cooperativas y de los contratos con las comerciales es la que al final baja los precios medios de la compra por venta a precios de intervención de mantequilla y leche en polvo. Deberíamos de dar un giro total a la política en el tema lácteo. Asturias no dispone, por ejemplo, de una línea de envasado para la producción de leche líquida ecológica y, sin embargo, tenemos leche ecológica en nuestra comunidad autónoma. No contamos tampoco con una marca asturiana que quiera comprarla e identificarla. Por otra parte, un estudio científico llevado a cabo en colaboración con investigadores de Asturias, de Galicia y de Cantabria, que está financiado por el INIA, con fondos que provienen del Ministerio de Economía y Competitividad, coordinado por el CIFA desde Cantabria, con la participación del SERIDA en Asturias y del CIAM de Galicia, demuestra que existe una calidad diferencial de la leche producida en base a los pastos cantábricos, ya que tiene menos grasas saturadas y más omega 3, lo que permitiría trabajar una certificación de origen en base a alimentos de pastos del Cantábrico para las ganaderías de estas 3 comunidades autónomas. Pero este estudio tuvo una edición anterior, esta, en el País Vasco, que terminó, en el País Vasco, en Asturias, en Galicia, en Cantabria y en La Rioja, me parece. Bueno, pues terminó este estudio transformándose para el País Vasco en un resultado positivo, de tal manera que ellos ya tienen leche del País Vasco, un label de calidad que certifica que el 100% de la leche con este label es de origen de ordeño en el País Vasco. Es decir, no nos engañaron ustedes, dijeron que no era posible certificarlo. Nos dijeron que era imposible certificar un origen de una leche producida en Asturias y ya lo ha hecho el País Vasco. ¿Sí? El Gobierno vasco lo ha hecho, tiene un label de calidad. Nosotros tenemos para esos alimentos del paraíso, podría estar perfectamente ahí la leche y no lo está. Bueno, no sabemos cuál es la política que llevan ustedes, pero ante una situación como la vaquería de Soria en Naviercas, que se pretende abrir con 20.000 vacas lecheras y una producción de 189.000 toneladas de leche, lo que significaría que una sola explotación va a producir un tercio de todas las explotaciones asturianas, pues a esto la consejera dice que no conoce este proyecto. Pero nosotros vemos que otras comunidades comienzan a proteger a sus ganaderos y a sus ganaderas del sector lácteo. Favorecen proyectos como, por ejemplo, en Galicia, también la leche de certificación galega 100% de Leite y Mu,
que parte de un colectivo de ganaderos que producirá para una cadena de distribución una leche 100% de origen galego. Y en Euskadi otra cadena de distribución también está llevando un proyecto similar. Lo importante para nosotros es crear una marca que pueda diferenciar el origen en el ordeño de la leche de Asturias. Pero aquí en Asturias tenemos otro tipo de políticas. Lo que tenemos únicamente son políticas de parche. Ayudas directas, ayudas acopladas, ayudas a la no producción, todas estas contradictorias en sí mismas, que no están suponiendo ninguna ayuda porque se siguen perdiendo ganaderías tras ganaderías en Asturias. Necesitamos una visión estratégica dirigida a estabilizar la producción de las pequeñas ganaderías asturianas y se está buscando una línea estratégica que no va precisamente en este sentido, ya que se pierden 15 millones de euros en el sector en el último año. Miren, nuestra industria debería de tener la responsabilidad de apostar por identificar un lineal que identificara a la leche de Asturias. Hay varias opciones, la leche de pastos del Cantábrico y la leche ecológica, que tampoco hemos visto que tiene ningún lineal en Asturias. Y bueno, pues hemos planteado una medida porque las ayudas pueden ser finalistas. Podemos establecer que las ayudas a las grandes industrias vayan hacia apoyar a lineales de industrias que quisieran trabajar en este sentido. Es una opción política que se puede hacer. Otra cosa es que haya voluntad para hacerla. Creemos que nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestros productos lácteos, pero ese orgullo se puede perder con la globalización y desaparecer nuestra cultura lechera y nuestro paisaje y con un abandono, que ya hemos visto cuáles son las condiciones posteriores del abandono del paisaje nuestro asturiano si no trabajamos la protección de nuestras ganaderías, comido por el fuego. Sabemos que en Asturias buscar políticas de emprendimiento es algo así como buscar una aguja en un pajar. Pero miren, hay soluciones, hay estudios científicos, ya los he enseñado, que certifican una leche de calidad diferenciada. Los tenemos. Hay ayudas, como ya he dicho, que pueden ser finalistas para dotar a las industrias de certificación, que quieran certificar estos lineales. Ahora es la voluntad política de que ustedes quieran apostar por esto y que ustedes desde el Parlamento también quieran apostar porque esto sea una realidad para todos. Y no solamente apostar porque se trabaje, sino también porque se fomente. Y que en base a fondos públicos, aquellos comedores que son dependientes de la Administración, los comedores de colegios, de residencias, los comedores sociales, puedan tener alimentos producidos en Asturias. Esto sería ayudar tanto a nuestra gente que queremos y que queremos cuidar, como a nuestros productores, ganaderos y ganaderas que están en una crisis ahora mismo tremenda con este sector. El mayor ERE que tenemos en el campo lo tenemos en la leche, no lo tenemos en otro lugar en el campo, lo tenemos en la leche y estamos mirando para otro lado. Y les pido valentía para afrontar esta propuesta y espero realmente que nos ayuden con su voto.